Bueno, bienvenido a tu canal de cuidado profesional, porque estar hoy aquí ya es señal de que tu agotamiento puede acabar. Y rápidamente me presento, mi nombre es Alejandra y trabajo como psicóloga clínica dentro del sistema sanitario público. En el vídeo anterior ya vimos básicamente la diferencia entre lo que era el autoengaño y lo que era un poco la capacidad de darse cuenta. Y como ya dijimos, íbamos a entrar de lleno en el vídeo de hoy en qué es esto del darse cuenta. Así que no te olvides que teníamos un poli malo, que era ese autoengaño, esa mente parlante y automática, y por otro lado ese poli bueno, ese darse cuenta. Así que, si no has visto el vídeo anterior, corre primero a verlo y después pasa a lo siguiente, que vamos a ver esta gran capacidad que tenemos que explorar. El darse cuenta nos va a permitir identificar aquello que está siendo la causa real de nuestro sufrimiento. Porque una cosa tenemos que tener muy clara, y es que aquello de lo que no seamos conscientes no vamos a poder ponerle solución. El primer paso para solucionar un conflicto, cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de síntoma, cualquier cosa que te esté pasando, lo primero es ser consciente de ello. Por tanto, para ello hay que identificarlo. Desde muchas corrientes diferentes se define la capacidad de darse cuenta como tu verdadero proceso de restauración. Es aquello que te devuelve la propia sanación, el buen funcionamiento del cuerpo, de la mente y, por tanto, de tu vida. ¿Por qué? Porque no se va a centrar únicamente en lo superficial, en lo que serían los síntomas, sino que va a ir justo al núcleo, a la causa. Y la solución solo la encontramos cuando conseguimos solucionar la causa, porque si simplemente atendemos a los síntomas, estamos como apaciguando, como silenciando algo que te permite vivir con mayor calidad de vida, pero que verdaderamente no pone fin a ese dolor, a ese sufrimiento o aquello que te esté ocurriendo. Por eso a mí me gusta mucho explicar la capacidad del darse cuenta como si fuera una cebolla, y vamos a ir viendo cada una de las capas. Concretamente nos van a interesar 3 capas fundamentales y, por supuesto, la tercera capa, esa va a ser la fuente fundamental del conflicto. Aquí tenemos la primera capa, que podríamos decir que sería la zona interna. La zona interna de darse cuenta, lo que hace referencia en nuestro caso sería cuando nos autoobservamos, cuando llevamos la mirada hacia adentro y empezamos a ser conscientes de todos esos sentimientos, esos pensamientos, esas emociones que vamos teniendo a lo largo de nuestro día a día. Cualquier tipo de síntoma, cualquier pensamiento que aparezca de repente, cualquier idea, cualquier plan que de repente aparezca en mi mente, es simplemente cuando yo todos los sentidos los centro hacia adentro y empiezo a ser consciente de toda esta revolución interior. Pero aquí hay una clave muy importante. Cuando nosotros pasamos a enfocar la mirada hacia adentro, lo fundamental es dejar fuera cualquier tipo de juicio. Porque cuando uno empieza a ser consciente y ve todo ese mecanismo mental, todos esos síntomas que estás sintiendo, lo que se pone es como a debatir con ello. Es decir, ahora empiezo a enfadarme porque estoy sintiendo esta punzada en el estómago, no me sienta bien sentir escalofrío, tengo palpitaciones, me pongo nervioso y entonces no lo quiero sentir, y empieza como esa guerra interior, como si yo mismo estuviera luchando contra mí mismo. Por tanto, cuando empezamos a enfocar los sentidos hacia adentro y empezamos a atendernos, es muy importante que lo hagamos desde una mirada compasiva, es decir, desde una mirada de autocuidado, como un padre o una madre miran a un hijo, o como tú atenderías a tu mejor amigo, a tu pareja o a cualquier persona que te venga a la mente. Porque lo más importante para esto es que tú te conviertas en tu mayor fuente de cuidado. Así que esa sería la zona interna. Sería cuando miramos hacia adentro a todo lo que ocurre en nosotros. En segundo lugar, claro está, sería la zona externa. Como si hubiera un límite entre nosotros, sería todo aquello que va del cuerpo hacia afuera. Cuando yo todos mis sentidos los centro hacia lo que ocurre en el exterior. Lo que escuche, lo que huela, lo que oiga, lo que toque, todo eso es información que tengo disponible de la que puedo ser consciente. Normalmente el ser humano está muy enfocado hacia lo de fuera, pero en cambio la zona interna la ha dejado mucho más descuidada. Por tanto, es muy importante que en este caso
tengamos una balanza, estemos escuchando tanto fuera como dentro. Porque ahora viene la tercera capa, que esa es la más importante y de la que sin duda la mayor parte de la gente no es consciente. Y este es el meollo. Se llama la zona intermedia. En muchos manuales lo podrás encontrar como la zona de la fantasía, la zona de la imaginación. Pero no, en este caso no es esa imaginación que tienen los niños que fomenta la creatividad y la exploración. Básicamente es el relato interno que te llevas contando durante mucho tiempo. Es tu manera de interpretarlo todo. Y normalmente, como la mente tiene un mecanismo que actúa por defecto, que es el mecanismo de supervivencia, se va a contar todos los peligros que ocurran, ya sea de todo lo que estoy sintiendo o todo lo que estoy pensando, la zona interna, o de todo lo que estoy viendo, oliendo, escuchando, que sería la zona externa. Por tanto, la historia que te cuentas normalmente es una historia defensiva. Una historia que va a estar pendiente de todos los posibles peligros y lo va a interpretar todo para defender. Esta es la zona de la interpretación, la zona a la que se han referido numerosos maestros, avatares de la historia que han venido, pues como puede ser el propio Buda, que decía que no sufríamos por lo que ocurría, sino por la interpretación que nosotros dábamos a ello. O incluso el propio Séneca, que decía que sufríamos sobre todo más por nuestra imaginación que por lo que verdaderamente ocurría en la realidad. Y podríamos nombrar a numerosos y numerosos eruditos de nuestra época que han venido aquí a dejarnos toda esta información para que seamos nosotros los que indaguemos y nos demos cuenta efectivamente de ese cuento que nos llevamos contando constantemente. Por tanto, es fundamental y es el momento de que indaguemos en esa zona intermedia. Pero claro, tenemos que indagar en las tres, porque todo nos está dando información. Pero lo que nosotros tenemos que cuestionar sobre todo es la interpretación que hacemos de la zona interna y de lo que ocurre fuera. Esa zona del relato y de la fantasía en la que tenemos que empezar a reprogramar, porque por defecto viene con unos programas muy negativos para tu propia supervivencia. De manera que la vida se convierte en un camino en el que hay que sobrevivir en lugar en el que hay que vivir y disfrutar. Así que ha llegado el momento de que a la zona intermedia la pongamos en duda. Así que se acabó. Este es el lugar privilegiado de todo tipo de conflicto, ya sea contigo mismo, ya sean con los demás o ya sea con la propia vida. Y ahí es donde aparecen todos los tipos de problemas que nos podemos encontrar en esta vida. Todas las oscuridades, todos los síntomas físicos, todas las enfermedades, todos los problemas de todo tipo se anclan en ese sitio fundamental, en el que la historia se sigue repitiendo de la manera en la que yo me la cuento. Así que es muy importante que empecemos a cuestionar todo ello, sobre todo para que tú puedas vivir una vida muchísimo más liberado y una vida que verdaderamente tenga calidad. Indagando en esta zona de fantasía es donde conseguimos llegar al origen de todo aquello que te está perturbando. Porque normalmente, como la cebolla, tiene muchísimas capas y nosotros podemos ir quitando capas y liberando esas capas, tu vida va a ir mejorando. Pero verdaderamente no vas a llegar a conseguir la completa liberación, la completa paz y tranquilidad que en el fondo todos los seres humanos buscamos hasta que no vayamos al origen y lo sanemos. Así que ha llegado el momento de que pasito a pasito vayamos poniendo ese cuento en la sobremesa y empecemos a cuestionarlo absolutamente todo. Porque no has venido a seguir con esta misma programación como si fuera un auténtico ordenador que siempre tiene el mismo software. Tú has venido a cambiarlo, has venido a mejorarlo. Así que ha llegado tu turno. Y antes de terminar, sí te quiero dejar como un pequeño ejercicio que a mí me ha ayudado mucho a practicarlo, porque muchas veces dices, vale, lo puedo entender, o sea, mi mente racional ve el vídeo, lee libros, cualquier cosa y lo entiende, pero a la hora de llevarlo a la práctica, ¿cómo lo hago? Y un paso muy sencillo es básicamente preguntarte en todo momento si eso que aparece en tu mente, esa acción que vas a hacer, ese discurso que le vas a decir a otra persona, esa comida que te vas a comer, esa actividad que vas a realizar, si verdaderamente eso te da paz o te genera estrés.
Y ahí está la respuesta, porque tu cuerpo te va a indicar de verdad si verdaderamente quiere eso o no quiere eso. Así que empieza a elegir en tu día a día todo aquello que te dé calma, que te dé paz, que te mantenga tranquilo, e irás descubriendo la propia manera que tienes tú de que tu día a día deje de ser cada vez menos estresante y empiece a ser cada día mucho más liberador, porque así es como estás consiguiendo ir a tu favor y empezar a conocerte, empezar a entenderte y empezar a descubrirte, porque eres la mayor maravilla que existe aquí y que, por supuesto, es necesario que soltemos ya todo ese sufrimiento y que empieces a vivir la vida que tú necesitas. Y eso, y es muy importante, no significa que vivamos una vida de alegría y de fuegos artificiales. Es básicamente que empecemos a dejar de tenerle miedo a todo lo que ocurre dentro de nosotros y que dejemos de tenerle miedo a la propia vida, a las personas y al mundo. Esa es la clave. Y como siempre repito, por supuesto no creas absolutamente nada de lo que te estoy contando, pero no dejes de comprobarlo en tu vida. Y déjame en comentarios si verdaderamente estás encontrando beneficios de aplicar todo esto de lo que estamos hablando. No olvides suscribirte a este canal y envíalo y compártelo con cualquiera que tú creas que este contenido pues que le pueda ayudar. Nunca, nunca, nunca te olvides que no camino por ti, pero que te pienso acompañar en el camino siempre.